Una vez más, nuestro corazón se desborda de alegría por estar conectados con nuestra gran familia feliz de CCE. Hoy con un tema titulado Disciplinas personales. Ejemplo de las disciplinas puede ser cuando nosotros los que hemos tenido carro o los que estamos teniendo ahorita en este momento carro y que queremos también volver a tener carro, siempre hemos escuchado alguna frase que dice que el secreto de un buen carro es el tener un buen mantenimiento, el tenerlo a tono. Y es que si no lo tenemos a tono va a empezar a fallar, va a tener ruidos extraños y puede ser que nos deje botados en algún lugar si no lo tenemos a tono. La clave de mantener un carro en tono es precisamente eso, el mantenimiento. Y esto lo podemos ver que la mayoría de las cosas para poner un carro a tono se hacen debajo del capó, en los lugares donde prácticamente no se ven esos ajustes, pero que sin lugar a duda sí se verán en el funcionamiento o en el desempeño diario. Por lo tanto, esta buena disciplina con el carro de llevarlo al mecánico, de hacerle sus ajustes, tiene que convertirse en algo regular y automático que se debe realizar. Como por ejemplo cuando uno le quiere hacer el cambio de aceite cada cierto kilometraje, uno está pendiente de que cuando llegue a ese tope hay que hacerle el cambio para que el carro tenga mayor vida. Pues de igual forma en nosotros, para mantenernos en forma saludable, debemos realizar ajustes, prácticas personales o privadas como comer saludable, dormir bien, hacer ejercicios, tomar vitaminas, ir regularmente al médico, al odontólogo, al ginecólogo en el caso de las mujeres cada cierto tiempo. Y todo esto debería fluir de forma disciplinada y automática si no queremos tener consecuencias desagradables. Cuando uno habla de tener una disciplina con algo, uno siente que ese algo se debe hacer muchas veces en inicio forzadamente, aunque a uno no le provoque. Porque si lo dejas de hacer, las consecuencias negativas vendrán y te acompañarán y te seguirán. Y esto lo debemos incorporar en nuestras vidas, como en el caso de los militares que se les enseña el orden cerrado, que es obediencia y subordinación a los mandos de sus superiores, y ese famoso atención, firme. En las prácticas militares enseñan a los subordinados a estar alertas y a responder ante instrucciones específicas. Allí no se cuestiona, no se piensa, sino que sencillamente se responde, se obedece de inmediato la orden que se le está dando. En nuestro caso, en tu caso, cuando se trata de disciplina, ¿cómo andas? ¿Cómo te estás comportando en estos momentos que puedes necesitar disciplina? ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo de ellas? Levantarnos más temprano, ir a dormir más temprano, ahorrar, planear mejor, pasar más tiempo con cada uno de tus hijos y con la familia. Y en tu vida de intimidad con Dios, ¿cómo andas? Toda buena disciplina siempre produce progreso. Y cuando miras y sientes el progreso por aplicar las buenas disciplinas, de seguro terminarás animándote a continuar y a realizarlas más frecuentemente. El asunto es que naturalmente a nosotros en su inicio no nos gustan las disciplinas. E incluso esto es un conflicto interno en la mayoría, pero la mayoría de nosotros admiramos a las personas que son disciplinadas. Pero a veces nos hace sentir incómodos por sus disciplinas. Ejemplo puede ser que tú llegas a las 8 de la mañana a tu trabajo, tienes sueño, tienes casi que la marca de las cobijas en tu cara y estás lento. Y llegas precisamente en el escritorio del frente, está aquella persona que ya a las 8 de la mañana ha hecho ejercicio, fue al gimnasio o hizo alguna caminata, se desayunó sano, él se leyó parte de un libro y está completamente activo frente a tu escritorio. Y tú lo miras con toda su disciplina y en parte te puede llegar a inspirar, pero a la vez te hace sentir incómodo. ¿Por qué no funciona conmigo? Ese es uno de los grandes desafíos frente a las disciplinas. Y toda disciplina comienza con un compromiso. Te determinas, tú dices, bueno, esto de comer más saludable no me gusta mucho, pero lo haré cueste lo que cueste. Jamás he hecho una clase de kickboxing, de spinning o de alguna actividad deportiva, pero la voy a dedicar 3 días cada semana para hacerlo. Eso es lo primero, el compromiso. Luego viene la comprensión de la necesidad que existía. Llevas un par de semanas alimentándote saludablemente y no sientes mareos o dolores de cabeza como regularmente lo sentías.
Haces ejercicio y te sientes más enérgico, bajas de peso, la ropa te queda mejor y experimentas que es necesario. Incluso si llevas 2 o 3 semanas en una rutina de ejercicio o alimentación y dejas de hacerla, sentirás la necesidad de volver a ella. Finalmente, lo que sucede en toda disciplina luego del compromiso y la necesidad es la experiencia de placer. Las cosas que comienzan como pura disciplina suelen convertirse en algo placentero o algo que disfrutas plenamente hacer, que quieres hacer, te levantas todas las mañanas queriendo hacer esa rutina. Recuerdas entonces que al principio una disciplina requiere de compromiso, luego se convierte en una necesidad y luego en un deleite. Y de esta misma forma, para estar en sintonía con Dios, hay que hacer ciertas cosas. ¿Sabes que tu fe, de manera similar a un vehículo, necesita regularmente ser ajustada? Y que al igual que con nuestro vehículo y nuestro cuerpo físico, si no ejecutamos ciertas disciplinas personales o privadas, que la mayoría de las veces no son visibles por todos, entonces la fe se verá afectada en el rendimiento y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Las disciplinas personales o privadas son disciplinas que solo Dios ve y que llevarán a nuestra fe a un nivel de mayor rendimiento espiritual. Por lo tanto, así como hay disciplinas físicas, hay disciplinas espirituales que son un acelerador o un catalizador de nuestra fe, fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de nuestra fe cristiana. Ellas funcionan como cuando tenemos enfrente una fogata que está encendida y le echamos queroseno. E inmediatamente esto acelera el proceso de combustión y la llama crece. Este es el poder de las disciplinas privadas espirituales, como lo dice en Mateo 6:1. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Es decir, no hagan como los fariseos que tenían prácticas públicas, pero no tenían prácticas personales y privadas con Dios. Ciertamente la religión o las prácticas religiosas generalmente tienen disciplinas que son públicas, pero esas que son públicas, aunque puedan ser buenas y satisfactorias, ellas en sí mismas no aceleran la fe, ni hacen más grande nuestra relación y proximidad con Dios. Y esto Jesús lo sabía, Jesús lo conocía y entendía que los fariseos se habían dedicado a esas obras públicas y habían descuidado las personales y privadas con Dios. Y como seguidores de Jesús, nosotros también debemos esforzarnos en desarrollar esas disciplinas privadas en nosotros, con la familia, con nuestros hijos, con las personas que están a nuestro alrededor, porque las victorias privadas anteceden a las victorias públicas. La primera es leer y estudiar las Escrituras. Puedes comprarte una Biblia o aprovechar la tecnología y bajar alguna de las tantas aplicaciones que hay para tener en tu teléfono, en tu tablet o en tu computadora. Puedes leerla también online. Te recomiendo las versiones que son nueva versión internacional, la de lenguaje actual y la nueva traducción viviente, entre otras que tienen más fácil vocabulario y son traducciones en los libros originales y no de otras traducciones como fue la Reina Valera de nuestros tiempos, con la cual muchos de nosotros crecimos. Jesús dijo en Juan 5:39, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. La Biblia no fue hecha para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Comienza a estudiar los Proverbios, luego lee los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Imagínate una vida donde puedas ser dirigido directa y claramente por Dios en tu diario andar, en tu diario caminar. Eso tiene que ser algo maravilloso, como lo dice en Salmo 119:24. Tus estatutos, tu palabra, son mi deleite, son también mis consejeros. Una segunda disciplina privada que debemos tener en práctica es la oración. Dios quiere pasar tiempo contigo a solas. En Mateo 6:5 dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. El devocional que te hacemos llegar diariamente de Rick Warren es un devocional que es personal. Y si no lo estás recibiendo, contáctanos y con gusto te lo haremos llegar.
Como iglesia no podemos hacer que te enamores de Dios, pero sí podemos cuadrarte citas a solas con Él. Y eso es lo que te estamos enseñando el día de hoy, en cómo tener citas con ese Dios que creó los cielos y la tierra y quiere hablar contigo acerca de tu presente y de tu futuro. ¿Y cómo lo hago, Señor? En Mateo 6:6 tiene la respuesta. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dios te dice: quiero pasar tiempo a solas contigo, quiero que te vaya bien. La vida es difícil y sufrida. Ven conmigo y caminemos juntos. En lo particular, yo todas las mañanas me gusta tomarme mi café con Dios. Es un momento de intimidad que tengo con Él. Puedes hacerlo tú también. La tercera disciplina privada es ayunar. Y vamos a leer entonces lo que dice en Mateo, en el capítulo 6, del 16 al 18. Dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que esto ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. El ayuno es abstenerse de alimentos. La motivación fundamental para el ayuno es la búsqueda de Dios mismo. El ayuno es una expresión de nuestro anhelo espiritual por Dios, desconcentrándonos por un tiempo de nuestros placeres carnales o de nuestra hambre física. ¿Cuál es el propósito espiritual y principal del ayuno? Acercarnos intencionalmente más a Dios con un fin. Al cortar nuestro estómago de alimento físico, le pedimos a Dios que Él encienda nuestros corazones y nos dé hambre fresca y profunda para Él. Y que solo Él pueda satisfacer esa hambre. Con el ayuno se rompen cadenas espirituales de maldad en nuestra vida y a nuestro alrededor. Con el ayuno activamos más el tiempo de oración y nuestras peticiones se hacen más intensas y profundas. Con el ayuno nos disponemos a escuchar fácilmente la voz y la dirección de Dios a nuestras preguntas y peticiones. Hay también propósitos secundarios muy buenos en el ayuno. Entre ellos, facilita el descanso general y completo de los órganos vitales. Detiene la ingesta de alimentos que se tardan en descomponer en el intestino y que intoxican el cuerpo. Da a los órganos de eliminación como el hígado y los riñones una oportunidad para ponerse al día en su trabajo y eliminar con mayor facilidad las sustancias tóxicas. Favorece la desintegración de absorción de pus y flemas, derrames, depósitos, tejidos enfermos y tumoraciones. Rejuvenece las células, tejidos y órganos del cuerpo. Cambia el estado mental favoreciendo una expansión de la conciencia, sube la libido y te concentras más. Y por último, e importante para algunos, permite un descenso en el peso. Y mañana 25 de enero iniciamos el ayuno de Daniel en Comunidad Cristiana Emmanuel. Vamos a ver lo que dice entonces en el libro de Daniel, en el capítulo 1, del 11 al 16. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. ¿Cuál es el propósito de un ayuno extenso con toda la iglesia? El propósito de nuestro ayuno extenso con toda la iglesia primeramente es aumentar nuestra comunión con Dios y que estemos todos en unidad y en un mismo espíritu porque somos un cuerpo. Que como iglesia podamos mantener una línea de acción en este año 2021 con propósitos relevantes en los planes y propósitos de Dios en el país
nuestro país Venezuela y en este estado Vargas, en donde estamos actualmente y donde Dios nos ha traído según ha sido su voluntad. Nuestros ojos se abrirán, Dios se manifestará y sentiremos su dirección al renovar nuestras fuerzas. Lo dice en Efesios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. En este ayuno vamos a tomar tiempo todos los días para orar por la salud, por las iglesias, por los pastores, por la situación económica de nuestro país, por los corazones de nuestros jóvenes y niños, por cada una de esas situaciones que amerita que estemos unidos como iglesia. Cuando estemos ayunando, y en el caso de las personas les voy a agradecer encarecidamente que si están utilizando algún medicamento, no lo abandonen, no dejen de tomar sus medicinas. Y no te sientas culpable si por alguna razón o en algún momento del día rompiste el ayuno. Retómalo de nuevo cuando puedas en tu próxima comida. Dios no está preocupado por eso. Él conoce las intenciones de tu corazón. ¿Qué debo hacer o decir si mis compañeros de trabajo, mis compañeros de clase empiezan a notar que no estoy comiendo o que estoy haciendo un ayuno vegetariano y me preguntan el por qué lo estoy haciendo? No te preocupes, porque no vas a estar desobedeciendo a Jesús tomando la advertencia de Mateo 6. Si tus compañeros de trabajo y compañeros de clase empiezan a notar que no estás comiendo y preguntan, no es pecado hacerles saber que estás ayunando. Es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre ser visto ayunando y ayunando para ser visto. Jesús ve tu corazón. Los fariseos eran hipócritas porque deseaban la aprobación de aquellos a su alrededor. No es un pecado responder con honestidad a alguien que pregunta o te cuestiona lo que estás haciendo. Cuando hacemos pequeñas cosas para Dios, cosas grandes pasan. Y precisamente esas cosas son las que queremos que pasen en tu vida. Que llegues a conocer más de Dios en esa intimidad que nos puede acercar a través de la disciplina, el poder buscar de su palabra, la disciplina en el orar todos los días y en la disciplina de mantenerte en esa comunión que podemos llegar a obtener como iglesia, como familia iglesia, a través del ayuno. A partir del día de mañana estaremos entonces haciendo este tipo de oraciones para complementar el ayuno, porque un ayuno sin oración es una dieta. Y quiero en este momento orar por ti. Padre, te doy gracias, Señor, por los corazones de las personas que están escuchando estas palabras, Señor. Que sea tu bendición en nuestras vidas, Padre amado. Que sea tu amor en nuestras vidas, Señor. Que sea tu sabiduría y tu fortaleza para mantenernos en disciplina, Señor, de poder buscar de ti todos los días de nuestra vida. Que podamos obtener esa recompensa que solamente tu gran amor puede dar a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo y usando tu vida.